El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. El Evangelio de este día nos recuerda el seguimiento radical que debemos hacer en nuestra vida, el seguimiento de Cristo, que tiene que tener esta característica, radicalidad. ¿Y qué significa que nuestro seguimiento de Cristo sea radical? Bueno, lo respondemos con un texto evangélico que nos da también el Evangelio. Cuando Jesús habla de preferirlo a Él antes que a la familia, antes que a cualquier otra persona, antes que las cosas. La preferencia. Debemos preferir a Dios, porque al preferir a Dios, entonces todo lo demás pasará a segundo plano. Y no porque pase a segundo plano quiere decir que deje de ser importante, como por ejemplo la familia. No porque la familia deba estar en un segundo plano, en ese sentido, no quiere decir que entonces la familia no es importante, ¿no? Lo es. Más aún, nuestra preferencia a Dios nos lleva entonces a ordenar nuestra vida y a ordenar todo lo demás. Si yo no tengo a Dios como mi preferencia, como lo primero, es imposible entonces que pueda entregarme y amar también a mi familia debidamente. A esto se refiere entonces la radicalidad con la que estamos llamados nosotros a seguir a Cristo, que en todo momento y bajo cualquier circunstancia lo prefiramos a Él. Que nuestra prioridad sea el seguimiento. Y aquí Jesús en este Evangelio nos pone como algunas circunstancias en las cuales el hombre dejaría de seguir a Cristo. Es que la radicalidad del seguimiento de Cristo es preferirlo a Él, pero también significa constancia o permanencia. Esto es, que sigo a Cristo en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Por eso pone estos tres ejemplos Jesús. Uno le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Esta expresión habla como de la mejor disposición. Esta persona está dispuesta a seguir a Jesús bajo cualquier circunstancia. Y Jesús, que no engaña, le hace ver: las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Jesús le está poniendo entonces las cosas en claro. Y para seguir a Cristo, pues necesitamos también conocerlo. Conocer a aquel a quien vamos a seguir. Nadie sigue a un desconocido.
al menos que seamos muy ingenuos. Y sin embargo, a veces en la experiencia nuestra nos dejamos llevar, nos dejamos embaucar por los desconocidos, porque pues tienen labia, hablan bien, supieron llegarme, me convencieron. Jesús deja las cosas en claro. ¿Por qué? Porque el seguimiento de Cristo exige pobreza, exige desprendimiento total. Y esto nos lleva entonces a lo primero que hemos dicho, a la preferencia. Prefiero a Dios bajo cualquier circunstancia, inclusive en algún momento en el que tenga que sufrir incomodidad. Debo seguir a Cristo inclusive en los momentos en los que económicamente no esté bien, aun cuando haya preocupaciones por los bienes materiales. Por eso Jesús le dice, seguirme requiere entonces de esfuerzo, seguirme requiere de sorpresas, porque los discípulos de Jesús que continuamente iban de un lado a otro, pues seguramente les agarraba la noche en algún poblado y por ahí se acomodaban a pasar la noche, o tal vez en lo despoblado, no lo sabemos, pero según los evangelios, eso es lo que lógicamente nos hacen pensar, ¿verdad? Esto es lo primero. Conocemos a aquel a quien tenemos que seguir. Tengo que seguir a Cristo y lo tengo que seguir con radicalidad, es decir, prefiriéndolo a Él. Entonces, lo conozco. Sé en quién estoy poniendo mi confianza. Sé en quién estoy poniendo mi vida. San Pablo, con la convicción que tiene de conocer a Jesús, lo dice: sé en quién he puesto mi confianza, sé en quién he puesto mi esperanza y no me defraudará. Conocer a Cristo, lo conocemos lo suficiente como para seguirlo, como para estar dispuestos a pasar junto a Él lo que sea. Hay quienes describen el seguimiento de Cristo como una aventura, porque en una aventura hay de todo. Sí, hay sorpresas, hay intensidad, hay adrenalina. La aventura nos hace vivir al borde de peligros, inclusive al borde de exponer la propia vida. Pensemos, por ejemplo, en esos juegos deportes extremos. En muchos de ellos, pues, viven con esa adrenalina poniendo en riesgo la propia vida, ¿sí? Porque se sumergen en lugares tal vez que nadie ha recorrido y los van descubriendo, sabiendo que en algún momento puede aparecer algo que ponga en peligro sus vidas. Pero de eso se trata, entonces, conocer a tal punto a Jesús que seamos capaces de arriesgarlo todo. Por eso Jesús nos dice en otra parte del Evangelio: el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pero el que busque conservarla, el que por miedo no quiera arriesgarse, no quiera pasar inclemencias y no quiera poner en riesgo la propia vida por Cristo, dice el mismo Evangelio, ese lo va a perder la vida. Entonces, el seguimiento de Cristo también lo podemos comparar entonces como una aventura en la que estamos expuestos a cualquier clase de peligros, a cualquier clima, a cualquier ambiente, terreno, etc. De eso se trata. Y los otros dos ejemplos que pone Jesús, dice: a otro le dijo, sígueme, pero el otro puso excusas. Volvemos nuevamente al punto, no hay preferencia.
déjame ir primero a enterrar a mi padre. Es aquí donde descubrimos entonces que la misma familia pasa a un segundo término, y vuelvo a repetir para que se entienda y no desvirtuemos. No porque la familia está en un segundo término, no por eso quiere decir que no sea importante y que no le debamos prestar atención y que no debamos nosotros ser responsables en la vida de familia. Claro, seremos responsables en la familia y atenderemos debidamente a nuestra familia y la amaremos en su medida si preferimos a Dios. Es decir, el seguimiento de Cristo no puede esperar. Cuando hemos decidido nosotros seguir a Cristo, no podemos hacerlo esperar, de decir, bueno, ya que pase todo esto, entonces hago esto otro. En nuestra vida personal así le hacemos. No nos echamos un compromiso hasta no haber sacado otro compromiso antes. No nos echamos una deuda hasta haber resuelto la anterior. Pero eso es en nuestra vida personal, eso es en la vida nuestra, en la vida humana. Pero en el seguimiento de Cristo debe haber determinación para seguir a Cristo. Y ahí está también la radicalidad, que soy determinado. He dicho que voy a seguir a Cristo, exponiendo mi vida, tomando en cuenta que puede suceder de todo, y no me voy a echar para atrás. Por eso el siguiente ejemplo, Jesús dice: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Lo has empuñado, es decir, has tomado la decisión de seguir a Cristo, pero te estás deteniendo por algo, no lo estás siguiendo de verdad, no lo estás prefiriendo a Él, no has sido permanente, no has sido perseverante. Tu seguimiento de Cristo ha disminuido según las circunstancias que vas pasando, según tus estados de ánimo. Y no podemos hacer depender nuestro seguimiento de Cristo según nuestro estado de ánimo, porque no siempre estamos con el mismo nivel de ánimo. Hay veces que estamos muy sobrados de ánimo y hay veces que nos falta. Entonces no, bajo cualquier circunstancia sigo a Cristo, porque voy a asumir los riesgos, que no siempre va a ser vida y dulzura, que no siempre todo va a ser color de rosa, no, voy a tener que sufrir, voy a tener que padecer, van a hablar de mí, etcétera, etcétera. Radicalidad es la expresión, es la palabra, es el adjetivo de nuestro seguimiento de Jesús. Seguir a Cristo con radicalidad, es decir, prefiriéndolo a Él, siendo permanentes en nuestro seguimiento de Cristo y, ante todo, asumiendo los riesgos. Asumiendo los riesgos que por el seguimiento de Cristo tengamos que pasar. Pues pidamos a Dios, queridos hermanos, que nos otorgue la gracia de seguirlo con esta radicalidad, pero que cada uno de nosotros también nos esforcemos por seguirlo. Y antes de seguirlo, hay que conocer a aquel a quien vamos a seguir. Y así sea.